Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Por una Nueva Vida. Les recuerdo que este programa es una coproducción entre Secretaría de Salud y la televisión de Tlaxcala. Les doy la bienvenida, gracias por su preferencia. Como todos los martes nos hacen favor de sintonizar este programa. El tema del día de hoy lo hemos titulado Entendiendo a las personas con discapacidad. Es un sector que ha sido hasta cierto punto vulneralizado, ¿sí? Porque a veces no se cuenta con el conocimiento necesario, ¿sí? Por parte de todos los sectores de la población para realmente entender este tema, cuáles son las capacidades de todos nosotros y que no únicamente las personas que han sufrido algo, ¿sí? Que los imposibilita son personas con discapacidad. Entonces, bueno, para darle pie a este programa tenemos con nosotros la presencia de la maestra María del Carmen Mazarraza Corona, quien es directora del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también con nosotros el psicólogo Pascual Tizapanzi, quien es precisamente psicólogo del Hospital Infantil. Psicólogo, muy buenas noches. Gracias. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también les agradezco su preferencia. Y bueno, maestra, psicólogo, ¿cómo podemos definir la palabra discapacidad? ¿A qué hace referencia? Bueno, me gustaría tomar la palabra porque hay definiciones que la han hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, y bueno, ahí dice que la discapacidad abarca varios, es un término general que abarca varias deficiencias, como las limitaciones de la actividad y la restricción de la participación. Y habla de las deficiencias como problemas que afectan a una estructura o que afectan a una función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Entonces, bueno, me permito leer esto porque pues se ha definido textual, exacto, ¿no? Se han definido por diversas, la ONU, por la Organización Mundial de la Salud, que es la que más nos acerca a una definición. Dice que es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Algo que platicábamos antes de iniciar, que muchas veces la discapacidad puede también estar muy relacionada al entorno. Si el entorno es accesible, pues la discapacidad ni se siente. Claro. Pero si el entorno no es accesible, se siente más la discapacidad, ¿no? Tenemos ya que ir juntando esta parte de que hacer el libre tránsito de las personas con discapacidad, hacer accesible todos los servicios y a todos los lugares donde va una persona con discapacidad. Claro. Psicólogo. Así es, como menciona la maestra, una definición también más de la discapacidad pudiera estar dirigida a alguien que no puede oír, que no puede hablar, ¿sí? Que no puede escuchar. También a alguien que le resulta más difícil hacer las cosas que alguien más puede hacer. Okay. ¿Una persona con discapacidad siempre es una persona que está enferma? No necesariamente. Ok. ¿Cuál sería? No, eso es lo que se ha ido logrando. Las personas con discapacidad, bueno, quiero decirles, yo soy una mujer con discapacidad adquirida. O sea, que no la tengo de nacimiento, que por una enfermedad me tuvieron que amputar la pierna izquierda. Entonces, bueno, la enfermedad provocó la discapacidad, pero no porque sea, voy a ser enferma toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, esa es una lucha que hemos tenido las personas con discapacidad, en donde no nos vean como enfermos, ¿no? Porque muchas veces por ahí empieza ya la discriminación, porque entonces, no se vaya a ser contagiosa. Pues no es contagiosa la discapacidad. Entonces, tenemos que empezar a aprender a esta cultura de respeto hacia las personas con discapacidad. Y bueno, me gustaría que estamos ahorita en el tema, hay tipos de discapacidad, como lo ha dicho aquí el licenciado. Tenemos la discapacidad física, que esa es la motriz, la que conocemos como motriz, que puede ser tiene alteraciones como secuelas de poliomielitis, lesión medular, que es la que provoca la paraplegia o la cuadriplégicos, que es cuando tenemos que andar en silla de ruedas, o amputaciones como en mi caso. Entonces, esta discapacidad física es la motriz. También existe la discapacidad sensorial,
Esta comprende a las personas con deficiencias visuales, como lo dijo el licenciado, y auditivas, y quienes presentan problemas con la comunicación, con el lenguaje. Esto se llama sensorial, está relacionada con los 5 sentidos. Y tenemos la discapacidad intelectual, que se caracteriza por una disminución de las funciones mentales. Se considera la enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de enfermedades crónicas. Y bueno, ahí esa misma intelectual se va dividiendo, ¿no? Creo que es una de las discapacidades también difíciles. A veces cuando hay una discapacidad intelectual severa tenemos que actuar de diferente manera. Pero también hay discapacidad psíquica, y esta se presenta en personas que sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Eso es lo que yo tengo y que puedo aportar en cuanto a las definiciones y tipos de discapacidad. En el caso que nos comenta la maestra en la discapacidad intelectual y psíquica, ¿cuáles serían las diferencias, psicólogo? Ok, la primera, las diferencias o las deficiencias más que nada, es obviamente la percepción, ¿no?, que se tiene a nuestro alrededor. Sí, la segunda, sí, intelectual, obviamente va más con esas capacidades que puede tener el individuo, sí, en el transcurso de su vida. Sí, obviamente, como bien mencionó la maestra al principio, ese tipo de discapacidades a veces pueden ser desde la infancia, pueden ser heredadas, puede ser en el transcurso de la vida, puede ser bien por una enfermedad, ¿sí? Puede ser en la senectud, ¿sí? Entonces son las diferentes fases o etapas que atraviesan estos dos. Entonces, un ejemplo que podría decirles, por ejemplo, en la discapacidad intelectual tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down, o discapacidades, disminución en las funciones mentales, que pudiera ser en la inteligencia, en el aprendizaje, en el lenguaje, la memoria. Así es. La memoria, y entonces ahí podemos encontrar parálisis cerebral también en estas discapacidades intelectuales. Y pues las psíquicas, yo creo, licenciado, que son trastornos neurológicos cerebrales, podríamos llamar ahí, por ejemplo, trastorno bipolar y todo este tipo de que ustedes son los que ven más este tipo de discapacidades, ¿no? Así es. ¿Estos trastornos cuáles serían, por ejemplo? Son variables, sí, obviamente, como bien menciona la profesora, sí, todo este tipo de trastornos, como bien menciona el síndrome de Down, pues son trastornos que se tienen que trabajar. Por ejemplo, la depresión, la paranoia. Sí, porque son imposibilitantes a la hora de trabajar. Esquizofrenia. ¿no? Esquizofrenia, sí, por ejemplo. Porque no, bueno, una persona con esta enfermedad mental, sí, pues no podría tan fácilmente desarrollarse en algún trabajo, en su vida personal, ¿no? Son discapacidades que hasta apenas se están considerando como enfermedades discapacitantes. Una de estas también puede ser el autismo, ¿no? Se entra dentro de este mismo concepto, pero sí son enfermedades pues discapacidades que antes no se tomaban, por ejemplo, esta de trastorno bipolar, eran antes maníaco depresivo, le decían, ¿no? Entonces, bueno, sí son trastornos que se han ido dando y que tiene uno que entrar y que ¿por qué entran dentro de la discapacidad? Porque son discapacitantes para poderse integrar plenamente a la sociedad y tenemos que tratarlas, ¿no? Claro. Porque pueden controlarse con algunos medicamentos. Claro. Además, cabe hacer hincapié que muchas de las veces la discapacidad sí puede estar en todos nosotros, en diferentes etapas de la vida. Y muchas de las veces no podemos darnos cuenta, ¿sí? Como por ejemplo el asma, ¿sí? O las crisis convulsivas, ¿sí? No podemos saber que es una discapacidad y como tal tenemos que aprender a vivir con esta discapacidad, siempre. Entonces, a pesar de que, bueno, sí se identifican, por ejemplo, estos cuatro tipos de discapacidades, pues pueden incluirse muchas otras más, ¿no? Por ejemplo, inclusive una persona, aunque no tenga a lo mejor algún tipo de trastorno mental, enfermedad mental, el simple hecho de no poder relacionarse con otras personas podría ser considerada como una habilidad, pero también puede ser una discapacidad porque no puede comunicar. Esa entra dentro de las discapacidades sensoriales que estábamos diciendo. Sí, o psíquicas. O psíquicas también. Sí. Exactamente. Entonces, bueno,
Y bueno, como a manera de recordatorio para las personas que nos están viendo, una persona que tiene una discapacidad no quiere decir que está enferma. Así es. Sí, algunas pueden algunas ser. Sí, pero no en su Generalmente, totalidad. Como lo que estaba diciendo ahorita el licenciado, que en alguna época de nuestra vida, lo que hemos visto actualmente es que la diabetes, o enfermedades que no son detectadas como la diabetes, que luego no se siente, no duele, y ya cuando está haciendo su efecto, pues ya está muy fuerte, ¿no? Pero si se detecta a tiempo y se controla la glucosa y todo esto que puede hacer daño, medicamento, entonces podemos prevenir y controlar para que no lleguemos a tener una discapacidad, porque puede haber amputaciones o pérdida de la vista con la diabetes. Entonces, tenemos que trabajar programas y se están haciendo en Tlaxcala, en la Secretaría de Salud y todos los que tenemos que ver con este sector, con programas de prevención, ¿no? Ese es uno, el de prevenir las enfermedades que pueden producir discapacidad, hay que atacarlas desde enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Exacto. Me gustaría ahorita tocar el tema, hay una asociación nacional que se llama Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad, que está dirigida por padres de niños que pudieron haber nacido sin discapacidad, pero que si hubieran prevenido, hubieran tenido niños sanos. Estas discapacidades son las que principalmente se presentan en el daño del tubo neurológico. Y ahí, pues generalmente se puede revertir si se hace la ingesta de ácido fólico desde temprana edad, que es algo que de repente nos dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a decirle a nuestros niños, tanto hombres como mujeres, tomar ácido fólico desde los 13, 14 años para ir fortaleciendo el aparato reproductor? Y eso evita hasta un 70% de discapacidades provocadas en el daño del tubo neural, porque nosotros las mujeres cuando estamos embarazadas acudimos al centro de salud y ya vamos como con un mes de 1 o 2 meses de embarazo y el tubo neural se forma en las primeras semanas. Entonces tenemos que prevenir. Entonces estas acciones las estamos trabajando con esta asociación que nos otorga el ácido fólico, que nos da la publicidad y que además nos capacita a personas con discapacidad para que se vayan a las comunidades más alejadas a dar este mensaje de la prevención, prevenir embarazos en adolescentes, todo esto que podemos hacer para evitar que nazcan niños con discapacidad. Si nos ponemos ahora sí que las pilas, podemos bajar ese índice. Claro. Y que es algo que a veces no nos podemos a pensar, ¿no? Que la discapacidad pues se puede prevenir, no podemos evitar en la manera de lo posible que suceda. En el caso de las enfermedades que comentaba la maestra y también en el periodo previo y durante el embarazo. Así es. Y si no prevenir, al menos pues de alguna forma apoyar a las personas que en algún momento dado pues pueden sufrir algún tipo de discapacidad, como bien mencionaba anteriormente la maestra. No sabemos cuándo ni en qué momento podemos tener una discapacidad. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde la discriminación siempre va a haber, siempre se va a existir, pero no pensamos que todos nos puede pasar en cualquier momento y podemos ser parte de esa discapacidad, como por ejemplo durante una enfermedad, ¿no? Heredada, adquirida, etcétera. Sí, como durante un accidente, ¿sí? Y en todo momento estamos expuestos a esa parte de la discapacidad. Entonces debemos entenderlo así. Tendríamos que tomar mucha conciencia, porque además si nos ponemos como en la realidad, las personas la generalidad de las personas van a vivir ya, y lo estamos viendo, muchos más años que antes, ¿no? O sea, la longevidad es mayor. Entonces, también otro estudio nos dice que de 8 a 11 años de nuestra vida todos vamos a tener una discapacidad, y sí lo podemos ver porque hay adultos mayores, pero ya que viven hasta los 80, 90 o hasta los 100 años y que ya requieren de ayudas funcionales porque ya presentan alguna discapacidad. Eso también es un dato estadístico que nos obliga a las instituciones a generar políticas públicas para todo ese sector. En nuestro estado, maestra psicólogo, ¿existe alguna cifra, algún dato, bueno, que ustedes estén enterados de cuántas personas existen
viven con discapacidad? Sí, es el 3.7% de la población, de acuerdo al último censo desarrollado por INEGI, que fue en el 2010. Esto representa alrededor de 43.837 personas con discapacidad, pero es una cifra del INEGI, porque en realidad en el último, la Organización Mundial de la Salud y también la ONU ha dicho que en el planeta ha aumentado la población, no del 10%, sino al 15% de la población con discapacidad. Entonces, si estamos hablando de ese 10%, en Tlaxcala serían alrededor de 100,000 personas con discapacidad, porque ya simplemente usar los lentes es una discapacidad. Sí. INEGI reporta el 3.7, esas 43.837 personas con discapacidad severa, que es la que más cuesta trabajo, ¿no?, para integrarse. Para integrarse en la sociedad. Así es. Ya en datos más recientes, aunado a las cifras que comentó la maestra, bueno, aproximadamente podemos hablar de que en Tlaxcala, sí, habitantes somos aproximadamente 1.166.936.000, de las cuales las personas con discapacidad estarían en un 6.6%, que vendrían siendo aproximadamente unas 70,000 personas. Ok, pues esta información es importante, es de relevancia, ¿no?, para darnos cuenta que en primer lugar, las discapacidades, nadie de nosotros nos salvamos de ellas, pueden ser prevenibles, y que en nuestro estado pues se presentan personas que valga la redundancia, presentan alguna discapacidad, y que obviamente en la sociedad desafortunadamente pues no estamos a lo mejor sensibilizadas y preparadas para aportar y para realmente ayudar y hacer algo por ellos. Vamos a ver un video que preparamos para ustedes y regresamos para seguir con el tema. Adelante. Cuando yo era chiquita, si estaba sola era un clásico ratón de biblioteca y leyendo, así creo que era lo único. Si estaba acompañada de mi prima, pues era un desastre. Pues mi familia está compuesta por mi mamá, mi abuela, mi tía y mi prima. No hay un papá, no hay hermanos con los que yo tenga que compartir atención, entonces... O sea, mi papá era mi abuelo. Ni mi papá biológico, lo único que te puedo contar es que recuerdo cuando me dejaba plantada. Mi eterna queja era, ¿por qué diablos no enseñan cosas divertidas en la primaria? En la secundaria era no muy sociable. Lo que yo hacía los viernes por la tarde era ver documentales. Pues el cambio de la primaria a la secundaria no lo percibí tanto. Estaba haciendo ejercicio, me empezó a doler. Luego me caí, mi prima estaba lavando el baño, yo entré, me resbalé, me caí. Y me llevaron al doctor, lo que se pensó era que el músculo estaba inflamado. Me tomaron una radiografía y pues ya vieron algo extraño ahí. Y nada más vi que salió con un acrásico. Y tenía los ojos llorosos. Y yo dije, ¿qué tengo? No, nada, vámonos. Pues antes de que me detectaran cáncer era, supongo que parecida ahora, menos agradecida. No es que no agradeciera, pero en ese momento no veía como ahora un regalo cada vez que abro los ojos. O más bien esta etapa en la que me dio cáncer fue corta. En mayo me lo detectan, empiezan las quimioterapias y luego empezó como un jueguito ahí en el hospital echándose la bolita de un hospital a otro porque pues estaba medio complicado operarme. Hasta que fuimos a un hospital, estábamos esperando a que me dieran el pase para empezar con más ciclos de quimioterapia. Y les pregunté, ¿tengo cáncer? No. Si no tengo cáncer, ¿por qué me van a dar quimioterapia? ¿Y por qué más te dan quimioterapia? ¿Y por qué no te dicen nada? O sea, decir la palabra cáncer hasta la fecha no es como... Ay. Cuando empezaron las quimioterapias, con la primera fase, pues te van a dar un poquito de náuseas. No recuerdo haberme sentido claramente deprimida, pero porque más bien estaba en un estado como de, no aguanta, cuando todo esto acabe voy a poder llorar. No tenía ganas de nada. Híjole, pues ver a mi mamá era lo peor. Me preocupaba más mi mamá que yo. Para ella era tan duro. Y sobre todo porque no me dejaba verlo. Por milagro, encontraron a un oncólogo. Pues lo primero que dijo es que si no me moría de cáncer me iba a morir de una infección porque no tenía defensas. Bueno, obviamente el doctor vio las radiografías, vio que el hueso se había roto y dijo, hay que operar ya.
en 2 meses en el seguro ahí, así en una semana, dijeron ya. Y ya después dijeron, no, pues el tumor estaba muerto. No era necesario amputar. Entonces cuando desperté después de la operación, fue como, ya se acabó. Todo eso pues es una lección de vida, es un zape bien grande que te da la vida para decirte, reacciona. No creo que haya vuelto a nacer. Más bien creo que volví a ver todo. O sea, ya no vivo cada día como si fuera el último, sino como si fuera el primero. El dolor emocional lo pude vivir hasta después. O sea, o te tiras a llorar o te esfuerzas en vivir, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y de repente así llegamos después de que salí del hospital y me dejan en el sillón. Y ya desde entonces así pensé en llamarle a alguien para que me llevara y dije, ay, no. O sea, en ese momento fue cuando me planteé mi vida pidiéndole ayuda a otros y dije, nunca. O sea, no voy a vivir ni de caridad, ni de lástima, ni quiero acabar en el metro pidiendo limosna. No porque sea malo, sino porque pues, uno tiene la capacidad de más. El primer recuerdo es la comida. Cuando pararon las náuseas y pude volver a comer. ¡Wow! Todo era bien sorprendente y bien nuevo porque hacía tanto tiempo que no podía hacer nada. La rehabilitación empezó antes de que me pusieran la prótesis. De verdad, cuando empezaron con las pruebas para el socket y así, yo dije, ay no, mejor me quedo con mis muletas. Me llevó bastante tiempo caminar porque me daba miedo. En casa no fue difícil. Era difícil al principio en el sentido de que ni mi familia ni yo sabíamos cómo. O sea, y solo hay una manera de saberlo, ¿no? Lo intentas y si te caes, pues dices, ahora sé cómo no se hace. Lo curioso de trabajar nunca fue la prótesis. Fue el hecho de que me cuesta trabajo hablar con la gente. Así era patológicamente tímida, entonces decía, no, la calle, Dios mío, gente. O cargar las charolas de trastes, eso sí fue súper difícil al principio. Súper difícil, o sea, era lo que me preocupaba, que se me fueran a caer los vasos y yo azotara encima de ellos, me cortara, era lo que me daba miedo. Orgullosa, no creo que sea la palabra que usaría, más bien satisfecha. El reto para mí en primera era tratar con gente. En segunda era andar sola por la ciudad porque no tengo sentido de la orientación. Y en tercera, hacer lo mismo que los demás, y bien. Y no agarrarme de mi discapacidad para evitar hacer una u otra cosa. El baile para mí significa... Es el tipo de cosas en las que no pienso. Sientes el ritmo, ¿no? Y tu cuerpo expresa lo que estás sintiendo. Es como alimento para el alma. Jorge... O sea, tenemos casi 4 años juntos. O sea, no me acostumbro de verdad a que haya alguien que me bese y a mí se me doblen las rodillas. Es muy divertido estar con él. El teatro es la faceta más fuerte de mí. Es lo que quiero, es lo que deseo, es lo que me gusta. Es lo más difícil y lo más hermoso que hay en mi vida. Es lo que más broncas me ha traído y más satisfacciones. Vivo en el hoy, en quién quiero ser hoy, qué quiero hacer hoy. Pues obviamente terminar mi carrera de actuación. Me gustaría también una de pedagogía, una casa pequeña con un jardín enorme para tener muchos perros. Y es lo único en lo que he pensado. Quiero que en el último segundo de mi vida pueda verla toda y decir, valió la pena. Bien, pues aquí estuvo el video que preparamos para ustedes. Es la historia de una chica, bueno, que por una enfermedad, en este caso, perdió la pierna. Identificando el tipo de discapacidad, maestra, bueno, es una discapacidad adquirida, ¿sí? Una discapacidad motriz, ¿sí? Sí, yo me identifiqué mucho, quiero decirlo, porque pues es casi similar a lo que a mí me pasó. Y la chica se ve que le puso muchas ganas para salir adelante. Igualito estuvo, o sea, hay que
que ver en ese momento, cree uno que se acaba el mundo, pero pues no, porque lo tenemos que ver como una oportunidad de vida, claro, no como una tragedia. Y en nosotros está la decisión si salimos adelante o no salimos adelante. Entonces, esta chica, de veras me identifiqué mucho con ella porque ve la vida como yo también la vi, y ponerse retos, ponerse metas que cumplir y poder salir adelante, ¿no? A pesar, pues no, nuestro cuerpo no nada más es una pierna, sí, sino que tenemos cabeza, tenemos corazón, tenemos otras cosas, y creo que yo felicito a la chica porque se está integrando, que es lo que tenemos que lograr, integrarnos a la vida. Claro, este proceso no es fácil, licenciado. Obviamente primero se atraviesa cuando son las discapacidades adquiridas por un duelo por pérdida de salud. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases de este duelo y cómo salir de él? Definitivamente, como bien menciona la maestra y como lo que se alcanza a apreciar en el video, pues obviamente con este tipo de discapacidad adquirida en el cual pues la chica sufre un resbalón y pues obviamente es algo nuevo para ella y entra justamente en ese proceso del duelo, donde vienen las diferentes etapas, que primeramente está la negación, la ira, la negociación, la depresión, volviendo a recaer en algún momento dado hasta llegar a la aceptación. La aceptación es, como bien menciona la maestra, en donde ya no existe culpa, ya no existe todo lo demás, sino más bien ya es ocuparme, ¿no?, de mí, de mi vida. ¿Qué voy a hacer más adelante? Como darle la vuelta a la página, Así ¿no? es, la vuelta al caso. Sí, a mí me pasó algo muy particular porque cuando vi, o sea, hablábamos también hace rato, cuando vi el apoyo de la familia, porque tiene uno que tener el apoyo de la familia, cuando vi que los amigos, el entorno, se preocupaban por mí, dije, no voy a fallar, pero cuando vi todo lo que hacía falta, entonces como que uno se aferra a algo para salir. Aparte, claro, de tomar, yo no hubiera salido sola si no tomo mis terapias psicológicas, ¿no? Y que me ayudaron a la aceptación, porque pasa uno por todos esos momentos de la ira, se enoja uno con todos, ¿no? O ¿por qué yo? Pero entonces cambia uno ahí y dice, ¿para qué a mí? ¿Para qué? Y cuando yo me encontré la respuesta de ¿para qué a mí? Dije, pues para hacer algo por los otros que están igual que yo. Yo por lo menos tuve una familia que me compró la prótesis, que me llevó a mis terapias psicológicas, a mi atención médica, pero la gente que está en las comunidades alejadas, ¿qué vamos a hacer? O sea, para mí la prótesis me transformó la vida. Entonces fue cuando yo me aferré primero a crear algo en donde atacáramos esta parte del desarrollo humano, volver a levantar la autoestima de la persona, que se acepte con su discapacidad y no solo darle la terapia a la persona, sino a la familia, porque necesitamos de la familia para salir adelante, como esta chica que salió adelante porque la estaban apoyando también ahí su abuelo y su mamá. Entonces necesitamos esto, y así yo pensaba, vamos a poner terapias psicológicas, que estén psicólogos o psicólogas, pero bien en este tema, y después tomar algo, una misión, una meta. Y entonces yo dije, bueno, pues un lugar donde le hagamos llegar a la gente todo eso que yo sí tuve y que la gente no puede adquirir porque es de escasos recursos. Y entonces se creó el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, pero porque me lo puse como terapia y a mí me ayudó a salir adelante. Pero ahí se canalizó todo eso, ¿no? Toda esta necesidad y esperanza, ¿no?, que buscaba hacia las demás personas, pues se asentó en el trabajo continuo y obviamente acercándose, y que tuvo estos recursos a la mano. Las redes familiares, las redes sociales son muy importantes para el acompañamiento, para que la persona en este caso pues no se sienta sola y pues tenga alternativas, ¿no? También. Tienes mucha razón. Toda esa parte dentro de la discapacidad, las problemáticas para los cuidados, ¿sí?, dentro del ámbito familiar que tiene una persona con discapacidad, pues es muy importante de la familia, ¿sí? El apoyo, como bien lo mencionan ustedes, ¿sí? Las redes, ¿sí?, los recursos, todo esto es importantísimo, ¿sí?, y entra en juego obviamente para brindarle una atención adecuada a alguien que sufre algún tipo de discapacidad en algún momento dado de su vida. Y todo eso ayuda a la persona a salir. Es un motivador nato para que encuentre, obviamente en la vida, ¿sí?, una oportunidad para seguir, para echarle ganas en algún momento dado de las cosas que quiere, que sueña, ¿sí?, pero por esa discapacidad, ¿sí?, se ve truncado en estos momentos. Claro. Sí, a mí me gustaría decir que
que orgullosamente Tlaxcala se ha convertido en ejemplo en cuanto a políticas públicas en materia de discapacidad, porque nosotros, bueno, generalmente, como les comenté al principio, a la discapacidad se le veía como enfermedad, entonces estaba dentro del sector salud. Y entonces, bueno, ¿dónde quedaban los demás derechos? Porque no solamente era un enfermo, ¿no? Era una persona, es un ser humano igual que todos los demás y tenemos derechos a todo, ¿no? A nuestra integración. Entonces, bueno, cuando fundamos este instituto, se funda con un fundamento legal dentro de la ley de atención a personas con discapacidad del Estado de Tlaxcala. En uno de los artículos está señalado que el gobierno del Estado, a través del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, va a coordinar a las instituciones para generar políticas públicas que beneficien a este sector de la discapacidad. Y que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sí. O sea, se le dio un sustento para que no fuera nada más un programa. Entonces, cuando Tlaxcala ya llevaba 6 años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, que lo habíamos sacado ya de lo puro asistencial, de nada más te doy tu silla, tu muleta, sino que te doy la herramienta para que trabajes, para que te integres, la capacitación. Eso hacemos en Tlaxcala. Y bueno, más ahora que estamos en un gobierno que donde primero es la gente y que asegure el desarrollo para todos. Pues bueno, acabo de estar en un congreso donde expuse esto de Tlaxcala y se quedaron, la verdad, impresionados, porque cuando la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad pasa a México a ser parte, Estado parte, le llaman, en Tlaxcala ya teníamos 6 años trabajando sobre eso. Ya tenían y llamaron la atención y dijeron, fíjense que en Tlaxcala hicieron la ley y no había nada. Hicimos la ley, realmente nos pusimos a trabajar con los abogados del Congreso, con los abogados de la Secretaría de Gobierno, que esto es lo que es una muestra de cuando trabajamos en conjunto en beneficio de la gente, cuando ese es nuestro interés, la gente primero. Entonces logramos hacer nuestra ley, logramos hacer una institución con presupuesto, con programas de acción que pueden llegar hasta la última persona con discapacidad. Y por eso se firman convenios con los presidentes municipales. O sea, no solamente queremos la silla de ruedas o la muleta, queremos una vivienda digna, queremos un trabajo decente. Entonces, en eso está trabajando Tlaxcala. Y eso es muy importante, maestra, porque como bien lo decía en antaño, pues solo se daba el asistencialismo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Te falta, yo te doy, y así pareciera que se arregla el problema, pero esos, digamos, son como cuidados paliativos, exactamente. Claro. Porque es en un momento, pero lo que realmente, y es lo más importante tal vez, que es complementario el asistir, pero también es fundamental, pues el brindar estas herramientas como las terapias psicológicas, la capacitación para el trabajo, el brindar este tipo de habilidades. Y en el caso de la Secretaría de Salud también existen acciones que se brindan hacia las personas con discapacidad. Definitivamente. ¿Podría mencionarnos algunas? Claro, sí. Dentro de la Secretaría de Salud también existen campañas, obviamente para detectar a estas personas con algún tipo de discapacidad y obviamente desde temprana edad iniciar esa rehabilitación, esa rehabilitación que no termina nunca, que se da desde que son pequeñitos. Si, por ejemplo, en el hospital infantil tenemos la clínica con chicos con síndrome de Down, sí, y pues obviamente ahí es un grupo multidisciplinario, ¿sí? De médicos, neurólogos, psiquiatras, obviamente incluidos los psicólogos, quienes brindan atención de forma permanente a estos chicos, ¿sí? Que cuenten con todas las herramientas necesarias, ¿sí? Para que con el tiempo aprendan ellos a ser más independientes, como bien menciona la maestra, que no se queden solamente con ese aprendizaje básico, ¿sí? Yendo un poco a la historia, hace 30 años se pensaba que la discapacidad meramente se quedaba en casa, cuando obviamente la familia con poca o nula información creía inocentemente que solamente aprendiendo a cocinar en el caso de las mujeres, aprendiendo a medio leer, si en el caso de la lectoescritura de los chicos era más que suficiente. Hoy en día, sí, con toda la información que tenemos, los medios sociales, etcétera, estamos convencidos de que nuestros chicos, sí, mediante terapias oportunas, mediante rehabilitación, ¿sí? Mediante haciendo campañas, como bien mencionó la maestra anteriormente, ¿sí? Podemos captar toda esta sociedad
olvidada en algún momento dado, ¿sí? En muchos sectores, en su casa, y brindarles esas herramientas necesarias, obviamente, para que aprendan a ser más independientes, más adelante en su vida, después de los 17 años, ¿sí? Cuenten con esas herramientas para que se inserten en un mundo laboral, ¿sí? En un mundo de más oportunidades. Alguien que empuje, ¿no? Un poquito. Cuando, obviamente, si una persona se queda, pues digamos, atrapada por un cierto tiempo en el duelo, pues alguien que lo motive, un agente exterior que pueda hacer que sume, ¿no? Es importante lo que dices, mira, se necesita, la terapia psicológica es fundamental, porque si no rescatamos a la persona, así tengamos los mejores programas de que le beneficien del gobierno, no va a tener éxito si la persona está enclaustrada en la tristeza, la tragedia. Tenemos que sacarla de ahí, y para eso, pues bueno, ustedes son los especialistas, ¿no? Y yo les agradezco porque a mí me sacaron de ahí. Y solamente rescatando a la persona en su desarrollo humano, vamos a poderla integrar a la sociedad, y entonces ya es la responsabilidad de las autoridades, del gobierno, de todos los que trabajamos, que se respeten sus derechos y brindarle las herramientas. Claro. Y es también obligación de los ciudadanos con discapacidad, pues cumplir con la sociedad, porque también es obligación de ellos el quererse, ponerse a estudiar, o sea que no solamente, ya tenemos que dejar de ver a la discapacidad con caridad, pero también nosotros, las personas con discapacidad, no solamente es estirar la mano, porque el gobierno nos está abriendo las puertas de educación, de la salud, de rehabilitación, de mejorar nuestra vida, pero nosotros también tenemos que ser responsables de nuestros actos con la sociedad, salir de esa ira, salir de esa tragedia o de esa caridad que hemos estado acostumbrados con este paternalismo y asistencialismo que nos han tratado. Y es algo que quería comentarles precisamente. A veces la sociedad y las familias, sobre todo, discapacitan aún más, ¿no? Porque, por ejemplo, no es que está como la palabra que se nombra, ¿no? Está enfermo, mijo, tú no hagas esto, tú no hagas lo otro, yo te ayudo. Entonces, ayudan de más y terminan perjudicando. Es una sobreprotección, ¿no?, que te hace daño. Claro. Sí, es algo donde sí se les pide a la familia. O sea, yo creo que ya avanzamos bastante, ya no vamos a pensar que es pecado y por eso nació un niño con discapacidad, porque esos eran como los pensamientos mitos, de antes, mitos, ¿no? Ya vamos a pensar que si tenemos a un niño o una niña con discapacidad, vamos a hacerle su vida mejor, que acuda a las instituciones, para eso estamos, ¿no? Y que lo lleve. Nosotros, o sea, ya hay transportes adaptados, sí. Ya hay las instituciones que nos pueden atender. Eso es lo que necesitamos, que las familias saquen a las personas con discapacidad para que las podamos atender. De eso ya nos encargaremos nosotros. Claro, no nada más como en antaño tenerlas, como decía el psicólogo, en casa, ocultas hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde la perspectiva psicológica con las familias? ¿Cuál es la terapia orientada hacia ellos? Ok, como había mencionado en algún principio, primeramente el diagnóstico pues lo da el médico. Posteriormente hay un neurólogo, un rehabilitador, y posteriormente entra en función, en juego más adelante, pues los demás especialistas, trabajador social, un psicólogo, etcétera. Y nosotros le llamamos el acompañamiento. Como bien mencionaba la maestra en un principio, hay que brindarles a las familias las herramientas necesarias para que vayan entendiendo lo que es discapacidad, porque muchas de las veces el entendimiento es muy poco, a veces nulo, y de repente ellos tenemos que llevarlos de la mano, por eso le llamamos acompañamiento, porque de repente el papá no está preparado para una discapacidad. Entonces es toda una psicoeducación, definitivamente, irlo acompañarlo, irlo educando, ¿sí? Y brindándole ahí el apoyo en el duelo para la aceptación, porque como todo papá espera un niño sano, sí, claro, no un niño con discapacidad. Entonces, en toda esa fase de transición y de aceptación es que debemos de ir brindando todas estas herramientas, estrategias, ¿sí? Para el cuidado del menor, ¿sí? En cuanto a la bipedestación, sedestación. Por eso es importante, y se dice médicamente, que el primer año de vida es importantísimo, ¿sí? Para los cuidados del chico don propiamente, ¿no? Claro. Y más adelante, pues ya el chequeo pues va siendo más periódico, ya se canaliza a otras instituciones,
se rehabilita físicamente, ¿sí? Se ve lo que es el lenguaje, la motricidad, etcétera, y se van adquiriendo otro tipo de habilidades para la vida. Y en todo ese proceso, la parte psicológica cumple un papel importante, porque a medida de que la persona, en el caso de los menores, va creciendo, va adquiriendo habilidades para la vida, ¿sí? Se le va dando un acompañamiento de acuerdo a la edad, de acuerdo a género y a otras necesidades que requieran. Y es importante esto que menciona para que con esos mismos recursos, a pesar de una discapacidad, pues se puedan alcanzar muchísimas metas, ¿no? Es el caso del próximo video que vamos a ver a continuación, en el que precisamente, bueno, habla de una persona que nace con una discapacidad y bueno, vamos a ver en este video cómo es que vive a través de esto. Adelante, vamos a verlo. Nunca me sentí mal y pues dije, pues yo lo voy a aceptar tal y como Dios me lo dio, porque si reniego de todas maneras, mi hijo ya él así nació y no podía hacer yo nada. Bueno, yo nunca quería echarlo a la escuela porque o sea, la maestra me había visitado y yo le decía que pues que me sentía, o sea, yo como preocupada porque decía que como él se iba a servir allá para el baño y yo pues le decía a la maestra que a lo mejor era mucho peso para ella, que por eso yo era el motivo que yo no quería inscribirlo al jardín de niños. Y pues varias veces la maestra Tomasa me visitó varias veces y pues ya en una ocasión me convenció de que pues, lo fuera a inscribir. Ya lo fui a inscribir y pues él ya pues siguió adelante, o sea, no, para él no había nada imposible. Él nunca, o sea, se sentía como los demás niños, nunca me dijo que él se burlaran los niños de él, pues nunca se burlaron de él, porque pues él de bebé así lo fueron conociendo.
de cambiarlo, yo lo cambio porque a veces ya para, o sea, más rápido se va él. Los maestros ya llegan a las 9 y él se para como a las 8, pero mientras lo arreglo y le doy de desayunar. Y ya le acomoda la mochila y se va él ya a clases. Bien, pues con este video quisimos también que todos nosotros pues darnos cuenta de que las personas, a pesar de algunas limitantes físicas, en este caso como el pequeñín que acabamos de ver, bueno, pues pueden realizar actividades como cualquier otra persona. Obviamente pues necesitan un poquito más de ayuda, pero que también nos dan lecciones de vida pues muy grandes, ¿no? Y este es el caso de este pequeño. Sí, la verdad sí, es este chico Aldo. Se llama, es una discapacidad por nacimiento, congénita, pero es un ejemplo que sale adelante y que la mamá hasta más tarde permitió que fuera a la escuela y fue ahí la maestra la que estuvo insistiendo en que lo llevara a la escuela. Eso ojalá los papás o las mamás de chicos que tienen alguna discapacidad, yo les pido que los lleven a la escuela. O sea, está todo puesto para que estos niños reciban la educación. Es un derecho a la educación, que no les dé miedo, porque ya cada vez estamos tomando más conciencia sobre el respeto a la discapacidad. Claro, y si también no vemos como sociedad casos como estos, pues no se nos hace algo natural, que lo es, ¿no? Es algo que sucede y bueno, esto también apoya y favorece a la adaptación de nosotros hacia ellos y de ellos hacia todas las demás personas. Definitivamente, cuando mamá o papá desde nacimiento ve este tipo de discapacidad, adquirida, congénita, y de repente falta alguna extremidad superior o inferior, no sabemos qué hacer. Sí. Se limitan a tal grado que los dejan y obviamente a medida que pasa el tiempo, pues estos chicos, como bien menciona la maestra, pues necesitan salir de su casa, necesitan aprender, saber más sobre la vida. Entonces es importante ese abordaje propiamente psicológico con los padres, captarlos, ¿sí? Mediante, como habíamos mencionado anteriormente, haciendo una serie de pláticas, estrategias, ¿sí? Para captar a estos papás y pues obviamente brindarles la información, sensibilizarlos sobre el tratamiento de los pequeños desde temprana edad, para que con el tiempo estos chicos aprendan, estudien, se preparen para la vida. Claro. Definitivamente. Eso, y bueno, como lo decían, también los derechos ahí se tienen que respetar, el derecho a la educación, a un trabajo, etcétera, ¿no? Pues tenemos un comentario, precisamente se los decía hace un momento, del público, una persona que nos hizo favor de hablar del municipio de Zacatelco, que nos comentaba que en algunas ocasiones pues personas del transporte público pues de cierta forma violan estos derechos, ¿no? Al no respetar, ¿no? Cuando alguien va cruzando la calle, al no subirlos al transporte. Entonces eso también es algo que pues el instituto tiene forma de favorecerlos, de apoyarles a aquellas personas, pues dándole seguimiento a una denuncia hacia estas personas. Eso hablábamos. Bueno, quiero decir que para este tipo de cosas, una de las actividades importantes que hace el instituto, cada semana tenemos una plática con los choferes. Es un requisito que ya pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los choferes del transporte público que tomen esa plática para darles su permiso, su licencia. Y es una plática donde nosotros les damos la sensibilización y aparte los ponemos en esta dinámica de ponte en los zapatos del otro y ahí los vamos convenciendo a los choferes, los hacemos que se suban a la combi con los ojos como si tuvieran una discapacidad visual, que se suban a la combi o que van en una silla de ruedas y que vean el trabajo que es subirse a la combi si no les da el tiempo necesario, que si va una persona con discapacidad visual también lo asesore o lo ayude, lo apoye. Y además es un derecho, como decimos, está en la ley, pero también tenemos que tenerlo nosotros, tenemos que tener
los servidores o el chofer la voluntad de hacerlo. Y bueno, ¿qué pueden hacer las personas que sienten que sus derechos son vulnerados? Pues yo le aconsejo a esta persona que vaya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tome, eso sí, la placa, el nombre no se lo va a dar el chofer, pero la placa, el número de la unidad, la concesionaria, y puede hacer su denuncia, o que acuda con nosotros al instituto y lo llevamos a que meta su denuncia, porque sí es un acuerdo que tenemos ya con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la Comisión de Derechos Humanos para que podamos defender a la gente con discapacidad cuando se ven vulnerados sus derechos. Lo mismo que cuando van caminando en la calle, hay postes que a veces tienen un alambre que los jala o los detiene, esos son barreras para las personas que no ven. También hay veces que los negocios ponen su anuncio y son la persona con discapacidad visual va caminando y nunca se espera encontrar con algo que se pegue en la cara. O sea, todas estas cosas, pero que las denuncie y que vaya con nosotros cuando son cosas de la calle y esto, y vemos cómo lo canalizamos, y que vaya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si es por el transporte, porque para todo hay solución. Claro, también esa denuncia da herramientas para que precisamente instituciones como la que usted representa el día de hoy pueda asistir, apoyar y obviamente realizar un cambio favorable en esta sociedad a la que pertenecemos. Precisamente por eso hemos firmado convenios. Hace poco, el Día Internacional de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, se llevó a cabo un evento en el Congreso del Estado y con la Comisión de Derechos Humanos, porque eso es donde más nos sentimos las personas con discapacidad vulneradas, donde más sentimos que hace falta que nos apoyen, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso se firmó un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con las presidencias municipales, porque ellos son nuestro contacto con la gente. Entonces, bueno, que no se sientan desprotegidos, acudan con los que tienen que acudir y nosotros lo vamos a guiar. Ayúdenos a ayudar, ¿no? Fíjate que es una gran problemática al cual se enfrentan las personas con discapacidad. La falta de sensibilización por la sociedad, como bien menciona la maestra. De repente hay lugares que acuden, ¿sí?, por necesidad, por hacer algún trámite, y no hay, por ejemplo, rampas para estas personas con discapacidad. O de repente en los centros comerciales, ¿sí?, donde están los anuncios, ¿sí?, no los respetamos y nos estacionamos. Sí. ¿No? Es decir, toda esa parte, pues obviamente limita en gran medida las posibilidades de personas con discapacidad y a los cuales la sociedad tiene que poner mayor atención, mayor sensibilización para apoyarlos. Claro, y todos somos responsables, porque si yo también veo a alguien que se estaciona en un lugar que está señalado para personas con discapacidad, pues también estoy favoreciendo a que esto pues permanezca. Yo se los agradezco eso que lo digan. Sí, porque eso lo pasamos a diario. A diario pasamos esto de que se estacionan en los centros comerciales, porque además ahí dicen que es propiedad privada y uno no puede entrar. ¿Cómo sancionamos? Porque la ley sí tiene la sanción, el reglamento, pero ¿cómo entran si están en una propiedad privada? O sea, tenemos lagunas que hay que resolver, pero yo creo que más que resolver las lagunas de la ley, son las lagunas que tenemos de nosotros insensibilidad. Hay que hacer conciencia. Muchas veces a mí me dicen, pues es que aquí no hay personas con discapacidad, yo me puedo estacionar. Le digo, pero si es pero si no está desocupado. Le digo, pues porque puede venir. Te contestan cosas muy ilógicas, ¿no? Entonces, como nosotros necesitamos, lo que hacemos con el instituto y con estas políticas públicas es empoderar a las personas con discapacidad para que exijan sus derechos, que ya salgan, que se quiten la venda de los ojos. Y esto, maestra, precisamente quisiera que nos dé un mensaje ya también para finalizar el programa, un mensaje conciso a la sociedad en general, y pues con esto finalizaríamos. Bueno, pues yo le hablo a la sociedad y agradezco a ustedes esta invitación, y a la sociedad los invito a respetar a las personas con discapacidad, como lo comentó el licenciado. Hay que respetar esos espacios, y además hay que dar el ejemplo a nuestros hijos, y no nos vamos a estacionar en un lugar que tenga un logotipo que es un espacio reservado para una persona con discapacidad. Vamos a ver que no nos estacionemos obstruyendo una rampa. Vamos a hacer más accesible este mundo para las personas con discapacidad. Respetémonos mutuamente. Es muy fácil el poder hacer lo que se debe de hacer bien. Si lo que nos corresponde hacer, hay que hacerlo bien. Y entonces todos viviremos en una sociedad en paz.
Maestra, muchísimas gracias por su asistencia. Muy buena noche. Gracias a usted. Psicólogo. Claro, como bien menciona la maestra, es la sensibilización a la sociedad. Antes que nada, sí, es brindar el apoyo que desde nuestra trinchera nosotros podemos hacer para con los demás. Y obviamente, como bien menciona la maestra, sí, brindar el apoyo, sí, sensibilizarlos, ¿cómo? Comunicando, sí, brindando las herramientas necesarias, ¿sí? Para con nuestras personas con alguna discapacidad diferente, ¿sí? De las que ya mencionamos anteriormente, y apoyarlas primeramente desde casa, desde nuestra trinchera, individualmente, para que en todo momento, ¿sí? Pues ellas puedan hacerse y valerse en la vida, ¿sí? Y pues nada más, sí, como modo de conclusión, quiero decir una frase, claro. ¿sí? Recordemos que ante todo somos seres humanos, ¿sí? Y debemos apreciar y celebrar nuestras diferencias. Eso es lo que nos hace especiales a cada uno de nosotros. Las diferencias, y me gustaría decir, la discapacidad no nos limita, no nos limites tú, y nada de nosotros sin nosotros. Perfecto, pues con estas frases agradecemos su presencia, su atención, y obviamente pues para formar un cambio pues hay que comenzar con nosotros mismos. Les agradezco mucho su asistencia y muy buenas noches, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.